Dos cositas, recordarles que el martes a las 6 de la mañana tenemos la oración aquí en el templo, para que tengas, yo no sé si haya que orar acá. ¿Hay por qué orar? Entonces qué bueno que tengas ese sentir de venir y oramos un momentito acá para que sea escuchada la oración en el cielo. Pastor, pero en mi cama también es escuchada. Sí, pero cuando nos unimos los hijos de Dios hay un mejor sentir en nuestro corazón hacia Él. Amén. Entonces, próximos martes 6 de la mañana, recordemos. Y también, iglesia, nace un sentir y nace en los hombres con Cristo. Y el sentir de pronto es el poder bendecir a algunas familias que estén en necesidad. Damos gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Y por supuesto, la palabra dice, bienaventurado es dar que recibir. Así que hay un sentir en nosotros de decirles, iglesia, si queremos hacerlo, para el día 23 de diciembre. Recordemos que tenemos culto a las 5 de la mañana. ¿Y qué tal si después de que salimos de culto, hacemos una actividad durante todo este tiempo y llevamos eso que recojamos, digamos, a Milagro de Dios? Allí hay necesidad en ese barrio, hay personas que necesitan y qué bueno hacerlo. Si está bien tuyo, no sé si tengan hijos y de pronto haya quedado ropita en buen estado, en buen sentido, que podamos compartirle a esos niños. De pronto si nace en tu corazón un mercadito y armamos un grupo después del culto de 24 y vamos hasta allá. Y hacemos una actividad de impacto evangelístico, pero llevándoles bendición también a aquellos que lo necesitan. ¿Les parece bien? Si en un momento está el sentir en su corazón, durante este tiempo lo que tengas a bien hacerlo y vamos recolectando. Y vamos recolectando mercados, si en un momento de pronto un juguetico, si de pronto lo que sea, para que podamos hacerlo. ¿Les parece bien? Sí, para que lo hagamos y por supuesto tengamos ese sentir de bendecir a aquellas familias que lo necesitan. Amén. Se podría decir, y de pronto me llego a equivocar, pero se podría decir que el versículo más importante de Carta a los Gálatas es el que en un momento nos regala el Señor el día de hoy. Y es más importante porque dentro del contexto que en un momento se estaba viviendo allí, el apóstol Pablo quiere dejar algo claro y lo deja claro a los Gálatas, pero nos lo quiere dejar claro a nosotros también. Hace 8 días hablábamos de la ley, que vamos a cumplir la ley, ¿cierto que sí? Pero entonces queda en el ambiente como diciendo, bueno, ¿cómo así que es la ley y vamos a tener que cumplirla de nuevo y vamos a tener...? Entonces Pablo en cierta manera quiere explicarnos en esta mañana ello. ¿Y por qué? Porque la iglesia, los creyentes de allí de Gálatas, recibieron el evangelio creyendo en el Señor Jesucristo. Recibieron el evangelio por fe, recibieron el Espíritu Santo y por supuesto se formó la iglesia de Gálatas. Pero empezaron a llegar ciertas cosas individuales y empezaron a llegar unos maestros que empezaron a decirles, no señor, tiene que irse para la ley. ¿Y qué era la ley? Circuncidarse, y una cantidad de eventos que en un momento se tenían que realizar para poder decir, somos el pueblo de Dios. Entonces Pablo, que es el que creó la iglesia, empieza a decirles en cierta manera, oiga, hay algo importante que ustedes deben de saber. ¿Cuántos tenemos aquí fe? ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos tenemos libertad en Cristo Jesús? Entonces, eso se refiere a nosotros. ¿Cuántos lo creen? Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13, carta a los Gálatas. Cuando lo encuentren me dicen algo, porfa. Yo dije algo. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros, ojo, hermanos, quiero hacer algo de claridad. Cuando dice hermanos, ¿a quién se refiere? A la iglesia. ¿Sí? ¿A la iglesia o no? Entonces, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la ¿qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Entonces Pablo escribe a esta comunidad que estaba allí en Gálatas y les dice: ustedes no son esclavos de la ley, porque ustedes son libres de la ley. Y hace 8 días hablamos de la importancia de la ley para él y el sentido como tal de cómo es el fundamento y la base para una vida cristiana esa ley. Pero ahora viene Pablo y nos dice esto: y para yo poder en un momento llevarles a lo que en un momento Dios quiere, yo no puedo dejar sueltas ciertos textos donde ustedes me digan: pastor, mire lo que dice la Biblia acá. No, yo quiero que en un momento lo comprendamos bien y entendamos bien el concepto de lo que nos quiere dejar la palabra de Dios para ser un buen cristiano hoy, para ser un hijo de Dios hoy y para tener a Cristo en el corazón el día de hoy. ¿Me doy a entender en esta mañana? Entonces, viene Pablo y empieza con esto y uno dice: está como en contra. O sea, ¿cómo así? No entiendo. Y en cierta manera tenemos que entender algo. Este es el equilibrio, ojo, el equilibrio o el complemento de la enseñanza de hace 8 días. El equilibrio y lo que es el complemento de lo que hablábamos hace 8 días. ¿Por qué? Porque podemos llegar a un error, podemos llegar al mismo error que tuvieron los Gálatas en ese instante. ¿Cuál es el error? Primero, que de pronto nos volvamos legalistas. ¿Qué es una persona legalista? Una persona preocupada por cumplir. Ojo, 630 mandamientos que aparecen en la Torá. Tengan en cuenta, si nos cuesta 10, si nos cuestan 2 que dejó Cristo, ojo, la Torá tiene 613 mandamientos, los que coloca Dios y los que colocan ellos. Entonces, tengan en cuenta, a los Gálatas le está diciendo: si tú quieres volver a eso, porque ya tú recibiste el Espíritu Santo, recibiste la fe en el Señor, recibiste a Cristo en tu corazón, ya recibiste eso, eso es por gracia. ¿Cuántos lo creen? Pero si tú quieres volver a eso, tienes que cumplir esos 613 mandamientos, porque sería la única manera de cumplir el mandato de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso te puede llevar a ser una persona demasiado preocupada por esto, por tratar de cumplirlo. Y ojo, y perder muchas veces el sentido y la realidad de ser cristianos. Entonces empezamos a tener ese concepto como tal. La libertad que Pablo está hablando acá no puede ser entendida de hacer lo que cada uno le venga bien, lo que usted quiera. La libertad que en un momento está hablando aquí está marcada con unos límites. ¿Cuántos lo creen? Y esos límites, permítame decirle, es de lo que yo sé hacer y lo que debo de hacer. Voy a explicarle eso con un ejemplo. Aquellos que de pronto tenemos un vehículo, tenemos un carro, está el velocímetro adentro, ahí al frente. El vehículo dice 220, hay otro que dice 240, hay otros que dice 200. Yo no sé si el que tenga más potencia vaya hasta 500. Yo he visto hasta ahora 240 máximo. Si tú tienes la posibilidad y tienes apertura para ir a 240, tú lo puedes hacer, porque eso es lo que dice el carro. Eso es lo que dice el vehículo, ¿sí me doy a entender? Tú puedes hacerlo. Pero resulta que tú vas y empiezan a haber unos límites al lado y lado que dicen: aquí se puede a 80 kilómetros por hora, aquí se puede a 100 kilómetros por hora. ¿Sí me doy a entender? Entonces, tú puedes ir a lo que en un momento te dice el vehículo que puede ir, pero hay unos límites que te dicen: no puedes hacer como tú quieras también. Ya me di a entender en esta mañana. Entonces, el sentido de libertad que en un momento nos está diciendo la palabra es que hay límites, hay que establecer esos límites, hay kilómetros por hora y tu libertad es hacer lo que debes de hacer, aunque tenga la posibilidad de hacer otra cantidad de cosas. La libertad que está hablando Pablo aquí, iglesia, es lo que tú debes de hacer, aunque tengas la posibilidad de hacer muchas cosas más, porque cualquiera podemos hacer lo que queramos. Pero ojo, la libertad tiene límites y esos límites la colocó Cristo Jesús. Ya me doy a entender en esta mañana. Ahora,
es bueno conocer el concepto, es bueno saber el concepto para el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando el mundo habla de libertad, está hablando de hacer lo que le plazca. Está hablando de hacer lo que se le dé. No lo dije yo. Tenga en cuenta en un momento. Mire que la libertad no tiene límite frente a lo que el mundo me ofrece. No tiene ningún límite. No hay un límite como tal. No hay ninguna barrera como tal. ¿Sabe por qué? Porque te dice, si tú te quieres cambiar de sexo, ¿qué? Hágalo. Porque no hay límite como tal. Es más, ahora vamos a recibir ayuda de un gobierno que dice, desde los 5 años, si el niño dice, no, pues listo. Y papá y mamá no tiene nada que ver ahí porque él es libre. Ya me estoy dando a entender. Entonces, hay un mundo que te está diciendo, esta es libertad. Esta es la libertad. Y aunque parezca un poco ridículo, hay gente que te dice que tú puedes hacer todo lo que quieras porque eres libre. Y yo te digo hoy, no. Yo te digo hoy, no. Eso no es libertad. ¿Y sabe por qué? Porque yo le estoy hablando a la iglesia. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios. Es más, Pablo le estaba hablando a la iglesia de Gálatas. Pablo le estaba hablando a los hijos de Dios en su momento. O sea que eso es para ti y para mí. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que encontramos en la palabra libertad que encontramos en la palabra de Dios es aquello que tú debes de hacer y que quieres hacer en un marco, en un límite. Hay un marco legal, ¿cuántos lo creen? Hay un marco moral. Pero para ti y para mí, el marco nuestro como cristianos es la palabra de Dios. Y cuando ese marco está ahí, empecemos a quitarnos de la cabeza que la libertad es hacer lo que eso nos da la gana. Vengo hablando con todos estos domingos acerca de lo de afuera cuenta. Lo de afuera cuenta. Y yo tengo que en un momento decirte esto, ¿por qué? Porque muchas veces, claro, es que somos libres en Cristo, es que Cristo nos hizo libres. Yo te quiero decir, no. Amén, porque Cristo nos hizo libres, pero Cristo dejó límites. Puedes ir a 200 kilómetros por hora, pero Cristo te dijo, hasta 100 no más. ¿Cuántos lo creyeron? Y entonces ya empiezo a tener complicaciones con eso. ¿Por qué? Porque la libertad es poder hacer lo que tiene que hacer. La libertad es poder hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo que Dios envía en su palabra a los padres. ¿Cuántos padres hay acá? Y se lo dice claramente para que lo haga con sus hijos. Enséñele esa libertad. Guíalo en esa libertad. Guíalo verdaderamente en la libertad que yo te estoy dando. ¿Por qué? Porque cuando llegan a grande van a decir, yo ya soy mayor. Yo ya tengo ¿qué? De hacer lo que se me dé. Yo ya tengo mis años, ya tengo completamente todo, ya soy grande, ya soy libre. ¿Hay hijos acá que le han salido con esas, papás? Si no, ya casi le dan. ¿Sabe qué? Es más, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y en cierta manera Dios nos envía a decir, no, así no es. Así no es la cosa. Es más, así no funcionan las cosas con Dios. Eso se llama libertinaje. Y mientras haya libertinaje, eso no es correcto frente a los límites que nos colocó el Señor en su palabra. ¿Lo creyeron acá? Mire, 3 cosas que deja este versículo que nos van a ilustrar y nos van a ayudar en el equilibrio a lo que ya hablamos la semana pasada acerca de la ley. Lo primero que me está diciendo el texto es que, porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A libertad fuisteis ¿qué? Llamados. Te quiero decir algo en esta mañana. Tú y yo somos libres. Tú y yo somos libres. Gloria a Dios por eso. Pero la preocupación de Pablo es que esta iglesia en Gálatas estaba pensando que para ser salvo, que para seguir el camino de Dios, debían circuncidarse. Yo les digo a los hombres el día de hoy, ¿qué tal si nos mandaran a eso hoy? Recuerde que lo hacían a los 8 días de nacido.
porque es el día que menos duele, bueno, lo que sea en un momento. Ya somos adulticos acá, algunos. Y les digo, bueno, me hacen el favor, todos saben de qué hablo, ¿no? A eso nos lleva la ley 613 mandamientos que deja la ley del Antiguo Testamento. A eso nos lleva, a que tiene que ser de esa manera. Tiene que guardar ciertas fiestas, tiene que guardar ciertos ritos, tienes que guardar ciertas cosas, y entonces esa clase de cosas, y Pablo dice, no, ustedes empezaron por fe y deben continuar por fe. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué? Por fe. ¿Cuántos lo creen acá? Así que es como se vive la vida cristiana. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Por fe. Yo creo en el Señor Jesucristo, que mi vida fue transformada y cambiada para la gloria de Dios. Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, Pablo no está negando, ojo, no está negando que la ley debe cumplirse. La ley debe cumplirse. Es más, la misma carta de Pablo de Gálatas dice que el que se someta a la ley debe cumplirla toda. O sea, 613 mandamientos. ¿Quién la quiere para hoy? Virgen Santísima, no. Cuidado. ¿Nos cuesta o no? Nos cuesta. Para venir 613, ¿cómo las apunta? ¿Cómo? ¿Las pongo en la nevera? No, difícil para llegar a cumplirlo el día de hoy. Así que ten en cuenta, iglesia, ten en cuenta, debe cumplirse. ¿Para qué? Para que definitivamente seas un hijo de Dios y no debe fallar ni uno. Gálatas, ¿ustedes quieren eso? Es lo que le está diciendo Pablo. Porque ustedes ya recibieron la libertad. Hoy les digo, iglesia, ¿ustedes ya recibieron eso? ¿Para qué quieren volverse atrás? ¿Para qué quieren esclavizarse en algo de lo cual ya fuimos libres? ¿Hay que cumplir la ley? Sí, pero basadas en Cristo Jesús, que Él la cumplió por ti y por mí. Entonces ya empezamos a tenerlo en cuenta, ¿sí me doy a entender? Claro, debe de cumplirse, pero ¿qué? Si en un momento quieren pasar a lo anterior, deben de cumplir 630 mandamientos. Ahora, muchos dicen, no, yo lo cumplo de julio a noviembre, en diciembre no cumplo nada. Eso no funciona así. Ojo, los límites en Dios no funcionan. Los límites en Dios deben de ser completos. ¿Cuántos lo creen? Y Pablo les está diciendo, ustedes son libres precisamente de eso. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo es que no estamos sujetos a esa ley? ¿Cómo es que un cristiano no está sujeto a esa ley que en un momento se dice? Y aunque el Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, aquí viene Pablo y nos deja verdaderamente el empalme de lo que en un momento es cumplir la ley para el día de hoy. Lo primero, iglesia, que está diciendo, tú no debes cumplir la ley por obtener algo. Tú no debes cumplir la ley por obtener algo. ¿Y sabe que en muchas ocasiones tenemos ese pensamiento? Nosotros no cumplimos la ley para ser salvos. ¿Cómo? Ojo, no se cumple la ley para ganarte al cielo. No cumples la ley para ganarte el amor de Dios. Tú no cumples la ley para agradecerle o pagarle a Dios por lo que ha hecho. Esos son pensamientos que tenemos comunes los cristianos. Esos son pensamientos que en un momento vienen a mi vida. Muchos creen que deben de bautizarse después de ser perfectos. ¿Quién alcanza la perfección para pasar a bautismo? Y empezamos a tener complicaciones con eso. ¿Por qué? Porque no, de aquí a que sea perfecto, ¿qué pasa? Otra más. Yo no me comprometo en un ministerio en la iglesia porque tengo que tener una aureola primero. ¿Quién la puede tener? Iglesia, no somos perfectos. Hablo del pastor William y yo. No somos perfectos. No hay perfección en nosotros por nuestra humanidad.
Sin embargo, le servimos a Dios. Y por gracia, por misericordia de Él, la gloria sea para el Señor. El Señor nos deja y nos permite direccionar su iglesia. Y lo que queremos hacer, lo queremos hacer para la gloria de Dios. Entonces, el sentido como tal de lo que está diciendo la iglesia, el sentido de la iglesia de Gálatas, eso no es lo que Jesús decía. Y Pablo empieza a tratar de corregir en la mente de los Gálatas ese sentir y lo que en un momento quiere en nosotros también. Debemos de corregir. Tú no cumples la ley para ganarte algo. Tú no eres un buen cristiano, tú no vienes a la iglesia, tú no das tus diezmos, tú no dices palabras groseras, tú no cometes pecado para ser salvo. No. Yo no soy un buen esposo para ir al cielo. No. Eso es un mal entendimiento de la palabra. Eso es un muy mal entendimiento de la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué es lo que Pablo está reiterando acá? La ética del cristiano no es una ética comercial. Yo doy y así me dan. Yo tengo que hacer esto y así recibo. Esto no es comercial, iglesia. La iglesia no es comercial. La relación con Dios no es comercial. Yo no le tuerzo el brazo a Dios, o me da o arreglamos cuentas. Yo no puedo hacer eso. Y muchas veces venimos acá a adorar y glorificar el nombre del Señor, porque es que es la forma de yo agradarle a Él. Estamos equivocados cuando eso pasa. Estamos equivocados, ¿sabe por qué? Porque eso no funciona así. Muchas veces tú no haces esto para obtener algo. Tú escuchas que los que llevan esas cargas y entonces se sienten muchas veces imperfectos. Uy, no, es que en la iglesia nos prohíben esto y declaran muchas veces, yo no soy digno. Muchas veces dicen, no, es que Dios no me ama porque yo soy muy malo. ¿Cuántos lo pueden decir hoy? Dios no me ama porque yo soy muy débil. Uy, es que el Señor supiera todo lo que hice anoche. Sí lo sabe. Y sin embargo estás aquí y puedes adorarlo. ¿Me empiezo a dar a entender? Si fuera por eso, iglesia, si fuera por eso, entonces definitivamente no seríamos libres. Estas clases de personas viven bajo esa esclavitud. Y Pablo les dice, no, ustedes fueron libres de eso. Así no es la ley, así no se cumple esto. Ojo, tú no tienes que ganarte nada. Tú eres libre de eso. No tienes que ganarte absolutamente nada porque ya alguien lo ganó por ti y por mí. Y lo segundo que nos dice Pablo allí es, lo otro que en un momento determinado es por agradecer. Es que yo vengo a agradecerle, es que yo tengo que portarme bien porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Entonces me porto bien por eso. Entonces no hago esto por eso. No, es que yo doy los diezmos porque así Dios me da. No, eso no es así. Eso no es de esa manera. Eso es un mal entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué? Porque la Biblia dice, ¿acaso Dios necesita de nuestro dinero? ¿Acaso si no le doy a Dios hoy, mañana no puede comer? Entonces hay malos entendimientos de la palabra. Hay malos entendimientos. ¿Acaso si tú dejaras de hacer algo, ojo, Dios dejará de ser Dios? Entonces algunos creen que venir a la iglesia y adorarle al Señor es un beneficio para Dios. Es el beneficio que en un momento podemos darle a Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que hacen están pagando por lo que Él ha hecho. Por lo que en un momento Él ha hecho. Te digo hoy, no, porque tú no puedes pagar todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No te alcanzará la vida eterna para pagarle a Él lo que hizo una vez y para siempre. Entonces, así que tú no eres santo por pagar. ¿Cuántos lo creen? Así que nosotros no podemos pagarle nada a Dios porque ustedes y yo fuimos libres de ese peso de la ley. ¿Cuántos lo creen? Y ustedes y yo somos libres de la ley porque en Cristo se cumplió toda la ley. ¿Cuántos lo creen? Y ahora, por tu fe,
Tú has recibido lo que Él hizo y ahora tú cumples la ley. ¿Cómo? Por fe, porque Cristo la cumplió. Y eso cambia el concepto. Yo no sé si lo creyeron. Así que yo hago lo que hago no para pagar algo, no lo hacemos para ganar algo, lo hacemos porque eso refleja lo que soy en Cristo Jesús. Ah, qué diferencia. Ah, qué diferente, no sé si lo crean. Ahora, yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? Como dice la ley, como dice la ley. Así que yo cumplo la ley es por lo que soy en Cristo Jesús. Porque Él sí la cumplió por nosotros. Ojo con esto, iglesia. Hay muchas religiones en el mundo. Yo no sé cuántas cosas ofrecen. No sé. Pero creo que ninguna ofrece lo que ofrece el Señor Jesucristo. Aquí no se trata de religión. Aquí se trata de un estilo de vida en Cristo Jesús. Y es diferente. ¿Por qué? Porque muchos tenemos esa carga de decir, no, es que yo no voy a la iglesia porque qué vergüenza lo que yo hice anoche. Ojo, te quiero decir algo. ¿Cómo se aplica eso a la santidad? Yo no soy santo para ir al cielo. Yo no soy santo por pagarle a Dios. Tú y yo somos santos porque ya somos santos. ¿Por qué? Porque Dios cambió mi corazón. Y así yo me porte bien es algo que sale de mí porque es natural de mí. No porque tengo que pagar. No, es que tengo que hacerlo. Recuerden que Dios no obliga a nada. ¿Cuántos lo creyeron acá? Entonces viene Pablo a darnos ese sentido como tal. ¿Cuántos somos libres acá? La libertad no puede ser ocasión para que tú y yo caigamos. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo somos santos porque ya Dios nos hizo santos. La segunda parte que nos habla el texto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis para libertad como ocasión para la ¿qué? ¿Para la qué? ¿Para la qué? Carne. ¿Para la qué? Para la carne, está diciendo el texto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay límites en esa libertad. Hay límites en esa libertad. Claro, somos libres en Cristo, pero hay límites en esa libertad. Ay, qué chévere, ya soy libre. Y entonces algunas iglesias, como una llamada Creciendo en Gracia, que en un momento te invita a ser parte de eso y te dice, oiga, es que Cristo ya pagó por todos tus pecados, así que comamos, bebamos, deleitémonos porque ya Cristo lo pagó. ¿A quién le gusta eso? Wow, me gusta. Eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque tengo libertad, soy libre. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo por mí, así que por eso en Creciendo Gracias se fuman un habano, se meten un whisky, cambian entre mujeres entre ellos, no tienen problema, porque para Cristo ya Él pagó por todos los pecados. Ojo, ¿a cuánto les gusta eso? No sean mezquinos, digan, suena sabroso. Ten en cuenta, no entienden, no comprenden este pasaje, porque estoy hablando del pasaje que ellos toman para decir somos libres. No han entendido y empiezan a entender mal eso. La libertad tiene un límite y ustedes y yo debemos comprender eso. Y Pablo lo coloca de una manera explícita en este versículo. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne para ti? No es el cuerpo físico. No es esto. Esto tampoco es carne. Yo te quiero decir que es carne. Es la naturaleza pecaminosa que está en tu vida y en la mía. Pastor, pero ya nací de nuevo. ¿Sabe qué dice? Esa naturaleza pecaminosa está dentro de ti. Así te llames cristiano. Así te llames hijo de Dios.
esa naturaleza pecaminosa está ahí. Pastor, dormido así, amén, no la vaya a despertar. Ni Puelchira la vaya a despertar. ¿Por qué? Porque simplemente te estoy diciendo que como cristianos esa naturaleza pecaminosa permanece, aún está en nosotros. Así que ustedes y yo lo que tenemos el día de hoy es un combate como cristianos. ¿Cuántos lo creen? Y como cristianos es un combate. Como cristianos no estamos esclavizados a algo que se llama carne. Ahora, él puede escoger entre hacer el bien y hacer el mal. ¿Cuántos lo creen? Ustedes y yo lo podemos escoger. ¿Cuántos lo creen acá? Pero escuchen bien, lo que el mundo me ofrece, lo que el mundo me está diciendo es hacer entre el mal y el más mal. Porque ellos no conocen el bien que hay en los corazones de un hijo de Dios. Entonces empezamos a ser confrontados en eso. Mire, se lo coloco con un ejemplo. Vamos en nuestro vehículo, llegamos a un semáforo. Cambia el semáforo, pero vienen dos señoras charlando ahí, charlando muy suave, y el semáforo en verde y las dos señoras y nada que pasan y todo eso. Alguien me enseñó algo y es que la mayor ofensa para una mujer es decirle gorda. Y abre usted el vidrio y ¡gorda! Y la señora que va pasando es cristiana. Y voltea ahí, su abuela. Ojo, porque es en el instante en que sale esa naturaleza que está en ti, que Cristo la durmió, pero que está ahí. Y en ese momento de impacto, en ese momento en el cual es donde sale a relucir lo que hay verdaderamente en tu corazón. ¿Ya me di a entender? Simplemente un ejemplo, pero empieza a colocar todo lo que en un momento pueda venir delante tuyo para decir, esa es mi carne, es mi naturaleza. Mire, varias cosas que te ayudan en esa lucha para lo que es la santidad. Hay gente que en el bolsillo, tienen dinero en el bolsillo y todo eso, y permiten que entren de pronto algún vendedor a la casa. Le abren la puerta al vendedor y el vendedor está capacitado para hacerte comprar sí o sí, ¿o no? Y nosotros le abrimos, no, señor, pero es que, y le meten, lo dejan sin plata, ¿o no? Lo dejan sin plata. Te quiero decir algo, en la santidad es lo mismo. El que abre la puerta eres tú, no es el diablo. Porque muchas veces, ese diablo mentiroso que se me mete y no. El que abre la puerta eres tú mismo. Ojo, te estoy diciendo algo, tu lucha es contigo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. Por eso es que no debemos abrir la puerta. Ojo, ni siquiera la chismosa esa, no, nada. Porque una cosita que tú dejes abierta, escuche bien, eso tiene una tendencia, iglesia, a ampliarse. Si tú dejas una puerta abierta, un pedacito, eso tiene la tendencia a ¿qué? A agrandarse. Así que empecemos a hablar. ¿Qué es lo que en un momento te lleva a hacer las cosas? ¿Sabe por qué empecé estas predicaciones? Porque llegó alguien de la iglesia y me dijo, pastor, quiero hacerme un tatuaje. Yo le dije, ¿qué te lleva a hacer eso? Pues es que todo el mundo lo tiene, pastor. Ah, bueno, genial. Entonces, porque todo el mundo se tira a un abismo, entonces tú también te vas a tirar. O sea, explícame eso, porque la verdad. Ahora, cogerlo a Biblia es algo harto, porque muchas veces la Biblia lo dice, no debes. Pero ¿por qué en un momento quiero hacerlo vivencial? Porque es que tú tienes, escuche bien, que tener la certeza de por qué vas a hacer las cosas. No, pastor, es que voy a tatuarme Chuchito Lindo. ¿Puede hacerlo? Hágalo.
¿por qué lo haces? ¿Por qué en un momento te lleva a hacer eso? Y escúcheme, de aquí en adelante ya empiezo las predicaciones en lo específico, porque voy a hablar de eso específico, algunas cosas específicas. Pero yo necesitaba que tú entendieras qué es una vida cristiana para el día de hoy. ¿Cuál es una vida cristiana para el día de hoy? Y permítame decirle, ¿cuántos no tenemos complicaciones con nuestros hijos? ¿Por qué? Porque yo soy libre, porque yo tengo libertad. Yo te quiero decir algo hoy. No, es tu carne que te dice que eres libre. Es la carne tuya la que te está diciendo que eres libre. Y te está diciendo, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque me siento, wow. Yo te quiero decir algo. O la carne te impulsa o tú manejas la carne. Porque el día de mañana es eso que te haces, pero después la carne dice, no, quiero algo más. Y tú permites que eso pase. Y entonces la carne empieza ¿qué? O digámoslo, la naturaleza pecaminosa te empieza ¿qué? A manejar, te empieza a direccionar. No lo reciban hoy como que Dios prohibió. Por eso vengo diciendo, tú tienes libertad. Pero aquí tienes que en un momento detenerte y decirte, ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer? ¿Por qué en un momento vas a dar ese paso? No, es que aquí todo es libre en el Señor. Hágalo. Yo no tengo por qué prohibirte ni nada de eso, pero ¿en qué exalta eso al que en un momento vive y reina en tu corazón? No, pastor, es que todo el mundo tiene un piercing divino acá, entonces yo me lo quiero colocar. Hágalo. Yo no tengo por qué prohibirte nada de eso. Pero lo que sí te digo es, ¿por qué lo vas a hacer? Y lo he dicho durante las predicaciones. No es que todo el mundo lo tiene. ¿Tú eres todo el mundo? Y te he dicho muy claramente, si tú eres todo el mundo, no has cambiado nada. No tienes un convencimiento claro de que hay algo que pasó en tu vida, hay algo que transformó tu vida y tu caminar. Yo hablo a la iglesia de Cristo, al mismo pueblo de Dios que se llaman hijos de Dios. Entonces viene el sentido. ¿Por qué? Porque es la carne que me está diciendo tú eres libre. Y aquí se confronta y puedes decir, no, pastor, es que la Biblia está mal. ¿Sí ve que eso se contradice? No, es tu carne la que está mal. Es más, el problema no es la ley, el problema no es el libro, el problema es tu carne. El problema es tu carne, que te está dominando. O sea, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa te está dominando. Y el día que lo hagas, iglesia, espera que la carne te pida más. Que la carne te pida más, porque te va a seguir pidiendo más. Porque estás ahí amarrado a eso. Ahora, tengo que decirles cómo se vive en libertad. ¿Cuántos la quieren? Bueno, con esos 5. Pablo empieza a decirnos, ustedes son libres. ¿Cuántos lo creen? Pero ojo con esa libertad. ¿Por qué? Porque no puede ser ocasión para la carne. Y luego dice, ¿cómo se vive esa libertad? Ojo, es decir, la libertad tiene un límite. ¿Cuántos lo creen? Tiene un límite. Me está diciendo cómo debemos de hacerlo y hasta dónde. Además, ese sentido como tal se tiene que dar con una expresión. ¿Cómo? Versículo al final. Entonces, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos, ¿por qué? Por amor los unos a los otros. Te quiero decir algo, no debes satisfacer los deseos de tu carne, porque sí debes servir a los demás, porque Dios nos amó y porque debemos amar a los demás. Se lo quiero decir más claro en esta mañana. El camino del cristiano es un camino de abnegación. ¿Qué es eso, pastor? O sea,
negar a sí mismo lo que deseas hacer. Negar a sí mismo lo que deseas hacer. Pastor, llegó Navidad con toda la alegría y todo eso, qué rico, pastora, por fin puedo empezar a tener ese gozo y esa alegría. Yo no te digo no lo hagas. Pastor, es que usted viera cómo me brinca una, la otra está sustentada en Cristo, pero la otra me brinca. Yo no te digo nada. No te digo nada. Porque simplemente esa es la libertad que tú crees que en un momento, ojo, tú y yo tenemos que ser abnegados. ¿En qué sentido? En que si una me brinca, yo tengo que decirle, no Señor, me domina Cristo. Me domina lo que tengo en mi corazón. Me tiene que dominar eso. Yo no sé si me doy a entender hoy. Así marcamos la diferencia allá afuera. Así empezamos a marcar la diferencia verdaderamente de que somos diferentes a los demás. ¿Cuánto lo creen? Entonces el sentido de la negación, ojo, es negar a sí mismo lo que deseas hacer. Es el camino de esto es lo que desea mi carne hacer, pero no es lo que dice la palabra de Dios de hacerlo. Tú sirves porque simplemente amas a los demás. Amas a los demás. Y eso de amor lo colocó el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando te rescató, cuando te dijo, ven, haces parte del reino de los cielos. Es más, iglesia, eso lo quiso Dios desde el comienzo. Este es mi pueblo, este es mi pueblo. No se junte con esa chusma alrededor. Este es mi pueblo. ¿Por qué? Porque mi pueblo es diferente a todos los demás. Y viene Jesús y dice, esta es la iglesia, esta es mi iglesia. Mi iglesia. No se junten con los demás, porque mi iglesia caracteriza mi carácter y la dejo para que simplemente sean diferentes a los demás. Y entonces, ¿cómo empezamos a expresar eso? Porque es una expresión. ¿Cómo empezamos a expresarlo? Sirviendo a los demás. ¿Qué es la palabra servir? Es la misma palabra para siervo o para esclavo. Si hablamos de los Gálatas, recuerden que en esa época había esclavitud. Y por supuesto le estaba hablando a ellos. Hoy no podemos decir que somos esclavos, pero sí somos empleados. ¿Cuántos somos empleados acá? ¿Cierto que sí? Somos empleados. Ojo, ustedes y yo estamos para satisfacer los deseos de nuestro jefe, se puede decir. En ese momento era al amo. Tenían que satisfacerle los deseos al amo. Ahora, ustedes y yo como empleados necesitamos que satisfacer a nuestro jefe, satisfacer las necesidades, soportar muchas veces las debilidades. Usted y yo sabemos que cuando se es empleado y se tiene que trabajar, usted conoce jefes gruñones, ¿o no? Pero tenga en cuenta, así sea gruñón, sea lo que sea, es el jefe. Y nos toca. ¿Cuánto lo creyeron? Si no lo haces, iglesia, comprendes que debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque te contrató tu jefe. Y si no lo haces, pues simplemente ¿qué? Carta de despido. Porque así es de sencillo. Ahora vengamos a nosotros. El cristiano, ¿cómo vive su libertad? De la misma manera, sirviendo, ojo, por amor. Ojo, por amor. ¿A quién? Al jefe. Al jefe. No lo llamemos así. A papá. A papá. Todos somos hijos. Y todos debemos obediencia porque somos hijos. Pero también todos somos padres. ¿Y debemos de qué? De enseñarles obediencias a nuestros hijos. Así como papá nos enseña a nosotros. ¿Cuánto lo creen?
Entonces el cristiano vive de esa manera la libertad. Así que debe aprender a satisfacer los deseos de los otros, satisfacer las necesidades de los otros y escuchen bien, a soportar a todos. No, pastor, grave. Si no me aguanto a mi mujer, mucho menos. Pastor, es que usted no sabe la que me tocó. Sí, yo lo sé. A mí me tocó la mía. Yo lo sé. Pero lo único que te digo es, así mismo dicen ellas, usted supiera el que me tocó. Usted supiera el que me tocó. Y tienen toda la razón, ¿o no? Ten en cuenta lo que estoy tratando de decirte en esta mañana, iglesia. Ustedes y yo hacemos lo que hacemos porque simplemente es la forma como Dios dice que lo hagamos con todos. Con todos. ¡Gorda! Dios lo bendiga. Y empezamos a ser diferentes, ¿o no? Empecemos a tener diferencia, ¿o no? Esa es la manera en que se expresa la libertad del cristiano. Esa es la manera como ustedes y yo empezamos a reflejarlo. Cuando cometes un pecado, ojo, tú haces tropezar a otro. Cuando cometes un pecado, tú haces tropezar a alguien más. Cuando cedes a tus deseos, a los deseos de la carne, pesas o pasas por encima de las debilidades de los demás, ¿o no? Es muy fácil el día de hoy satisfacer nuestros deseos, pero yo no sé qué pasa. Siempre nos encontramos un hermanito. ¿No les pasa? Ay, mírelo ahí, ay, dice que yendo a la iglesia. ¿O no? Porque siempre, ojo, vamos a hacer tropiezo para alguien. Tú puedes satisfacer los deseos de la carne, claro que sí. Y llegó diciembre con su alegría a hacer lo que quieras, claro que sí. Pero ojo, que no estás cumpliendo la libertad que te dio Cristo. ¿De qué? De que no seas tropiezo con los demás. Esta semana me preguntaban, bueno, pastor, ¿y se puede echar una? Yo no tengo nada que me diga la Biblia no puede hacerlo porque no aparece en la Biblia. ¿Sí me doy a entender? Pero lo que sí te digo es, si es tropiezo para alguien, no lo haga. Si es tropiezo para alguien, no lo haga. Y eso sí es bíblico. Hablamos de 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 6, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces, en sentido es, tú tienes libertad, yo tengo libertad, pero si soy ocasión de caer, de hacer caer a alguien, yo no lo hago. ¿Por qué? Por amor a todos los demás. ¿A cuántos? A todos los demás. Pero pastor, usted viera que lo vi caminando entre pestañas. No me importa, hermano, Dios lo bendiga. Yo lo ayudo, camino, lo llevo y lo acuesto. Hermanito, venga a tomarse una. Gracias, hermano, Dios lo bendiga y Dios le recupera de eso. ¿Cuántos lo creyeron? Pero en cierta manera es con el amor que en un momento debemos de hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Así se expresa la libertad del cristiano. Pero cuando tú cedes a esos deseos de la carne, pasas por las debilidades de los demás. Termino con algo hacia los jóvenes. Porque a veces los deseos de los jóvenes de vivir la vida, de ser libres, es que entonces hacen cosas que a los mayores le chocan. ¿O no? Hacen cosas que a los viejos le chocan, ¿o no? Y a veces son irrespetuosos, ¿no? A veces llegan a ser viejos anticuados. Eso era en su época. Nosotros ahora, o sea, a veces llegan a esa irrespetuosidad. Y resulta que no, iglesia. ¿Por qué? Porque el joven que ama a Dios aprende. Aunque yo pueda hacer lo que se me dé la gana, no lo hago. Porque yo tengo que pensar en mis mayores por amor a ellos. No sé si me di a entender. Y entonces ya empieza el joven a decir,
O soy hijo de Dios o me domina lo que en un momento están viviendo todos allá afuera. Todos quieren hacerlo. Y como todos lo quieren hacer, entonces yo lo hago. Pastor, pero es que yo conozco un pastor que se tatúa de Jesús. Que lo haga él. Que lo haga él. Pero si tienes convencimiento de lo que vas a hacer, hazlo. Que el convencimiento tuyo te lleve a hacerlo. Pero si en un momento determinado estás aprendiendo de ese sentido, de que la carne es la que me lleva a satisfacer esos deleites, yo te digo, no los satisfago. ¿Por qué? Porque yo debo amar a los que me aman. Yo debo amar a aquellos que en un momento han hecho todo por mí. Adivinen, yo amo porque Cristo dio todo por mí. Aunque yo pueda hacer las cosas, no las hago. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces se ofenden los demás. Ofendo a los demás. Entonces, iglesia, el límite de tu libertad es eso. Yo no le doy lugar a la carne. Y yo no vivo pensando en mis deseos, sino que tengo que pensar en ¿qué? En los demás. Esa es la vida cristiana, la vida de abnegación. Así yo me puedo llamar hijo de Dios, así yo me puedo llamar cristiano. Y en un momento así me digan anticuado, pastor anticuado, permítame decirle, yo le estoy predicando la palabra de Dios. Y yo no les estoy llevando a decirles hijos del diablo, hoy se van a para el infierno, no. Porque eso no me corresponde a mí. Yo te estoy diciendo es, tenga la certeza de por qué va a hacer las cosas que va a hacer. Tenga la convicción clara de que cuando vayas a hacer algo, la convicción clara de por qué hacerlo. Pastor, es que ya tengo como 100. No importa. Aquí Cristo te sigue amando. Aquí nosotros te seguimos amando. No importa. Pero lo que en un momento representa de aquí en adelante es ser ejemplo para los demás. Y cuando yo soy ejemplo hacia los demás, por supuesto puedo decir, como hijo de Dios, puedo decirle, esa naturaleza pecaminosa la tiene Cristo en su mano y con ello soy más que vencedor en Cristo Jesús. De aquí en adelante siguen temas específicos. Imagínense, todo esto lo tuve que dar ¿para qué? Para que comprendieras cómo es ser un cristiano hoy. De aquí ya empieza a decirle, bueno, Sebastián, ¿cómo es que es la cosa? Entonces, no. ¿Cómo es que en un momento se vive cristianamente para la gloria de Dios? Porque como cristianos debemos de marcar la diferencia. Como cristianos lo de afuera cuenta. Como cristianos, ustedes y yo vamos a hacer testimonio en un mundo en el cual te ofrece un libertinaje, pero que tú y yo tenemos una libertad limitada en Cristo Jesús. ¿Lo creímos? Ponte sobre tus pies y oramos en esta mañana, dándole gracias al Señor por su gracia, por su amor y por su bendita palabra. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Eres tú, Santo Rey, el que predicas, Padre Celestial, a través de tu bendita palabra. Si en algo, Señor, me he equivocado, Padre Celestial, que seas tú conmigo, Señor. Pero Padre Celestial, a tu iglesia, Padre Santo, la manejas tú, la diriges tú y por supuesto la direccionas a través de tu bendita palabra tú, Señor. Padre, lo que está en mi corazón es lo que en un momento expreso por amor a la iglesia, por amor a aquellos que en un momento vienen a buscar un caminar mejor, un mejor sentir. Y Padre, hemos visto milagros tuyos en este lugar. Porque Señor, después de estar destruido hogares, vienen y tienen un contacto contigo, Señor, y tú restauras, cambias corazones. Y por supuesto, Señor, empiezas a mostrar lo que es ese camino de libertad contigo, Señor. Padre, rechazo toda religiosidad. Aparta de nuestra vida todo legalismo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te clamo hoy de que la ley la cumplimos,
pero esa ley la cumplimos en aquel que la cumplió una vez y para siempre. En aquel que entró en nuestro corazón y nos dijo: yo te doy libertad. Y esa libertad de aquí en adelante está conmigo. Y yo lo creo. Y yo por fe soy libre en Cristo Jesús. Así que Padre Celestial, ayúdanos. Porque todavía esa naturaleza pecaminosa está en mi vida. Aún, Señor, esa carne, como lo llama Pablo, está ahí escondida, Señor. Y son muchas las oportunidades en las cuales nosotros permitimos que salga a relucir. Yo te pido en esta mañana, Señor, y más en este mes, que, Señor, nos ayudes a sustentarnos de tu mano y a declarar, Padre Celestial, que a través de tu libertad voy a hacerlo para agradar a Cristo Jesús. Pero voy a hacerlo también amando a los demás, no siendo piedra de tropiezo, no permitiendo que otros caigan, sino que, Señor, lo que hacemos, lo hacemos para que el Señor Jesús, que dio todo por nosotros, por amor, ahora nos llene de toda gloria y de toda exaltación. Te pido que nos ayudes, porque nosotros, Señor, volveremos a caer. Porque nosotros, Señor, no somos inmunes a esa humanidad pecaminosa. Pero contigo, Señor, vamos siendo, Padre Celestial, tratados día a día y declarando que en ti vale la pena vivir en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias a aquellos que hayan sido bautizados cristiana evangélicamente, se quedan en pie, los demás tomen asiento, pero declarando que esta palabra es viva y eficaz para que sus vidas sean llenas de gracia y de favor de parte de nuestro Padre Celestial. Me has tomado en tus brazos y